¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá una vez más, como siempre, disfrutando de conocer a México, y en esta oportunidad lo vamos a hacer con este video que ustedes nos han dejado y trata de lo siguiente: Hispanidad, el engaño español que busca reconquistar a América. Bueno, vamos a ver este video como siempre. Vamos a compartir con ustedes esta sugerencia, nuestra reacción, qué opinamos al respecto de este tema. Seguro que ustedes también van a querer saber qué ha pasado con esto, cómo es eso de que nos quieren reconquistar los españoles. Suena interesante y como siempre dejaremos el enlace por acá abajito para que ustedes también vayan a ese canal, dejen su apoyo y disfruten el contenido, así como lo hacen con Mundo M&M. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. España creó México, ¿no? Hernán Cortés fue el padre fundador de México, se quiera o no. El 12 de octubre no es para celebrar. El día de hoy pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. Nosotros no pedimos perdón. Al final los libros de historia los escriben los ejércitos que ganan las guerras. Que asegura que España no tiene nada por qué pedir perdón. Este video es con fines informativos, ya que solamente abordaremos temas históricos y geopolíticos, porque cabe aclarar que el pueblo mexicano y el pueblo español son pueblos hermanos, y no solamente el pueblo mexicano y el pueblo español, sino todo el pueblo latinoamericano y el pueblo español. Apenas este 12 de octubre se acaba de llevar a cabo en España el Día de la Raza, el Día de España, incluso últimamente llamado el Día de la Hispanidad. ¿Qué es para vosotras el Día de la Hispanidad? Fue el día en que Cristóbal Colón conquistó, invadió, bueno, como se quiera decir, las colonias americanas. Es el Día de la Hispanidad. Descubrimiento de América, pero no sé si fue el descubrimiento de la invasión, porque allí ya había gente. Ajá, ¿ves? Así que el día de hoy vamos a comprender, vamos a entender que esto no es un tema entre el pueblo mexicano y el pueblo español, ya que somos pueblos hermanos, ambos pueblos nos queremos bastante. Sí es verdad que hay una corriente llamada la hispanidad que está últimamente en España en pleno auge y que está buscando llegar en América Latina. Y sí, dije América Latina, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, yo sé que aquí va a haber muchos hermanos españoles y muchos hermanos mexicanos. Me gustaría que ustedes que están viendo este video me pongan en la parte de los comentarios qué entienden por hispanidad, si ustedes como mexicanos, como venezolanos, argentinos, colombianos se identifican como hispanos, y más importante aún, saber tu opinión sobre si algún país de Latinoamérica está interesado en volverse parte nuevamente de un imperio bajo el yugo español. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, celebrando la masacre. 12 de octubre, hace apenas unos días, como ya te comenté, en España se celebra esta fiesta nacional española, que últimamente se está llamando el Día de la Hispanidad, en el cual efectivamente se realizan festejos en todo el país, donde sale la nobleza, sale la monarquía, salen muchas personas de renombre a hacer un desfile, y muchas de las personas también participan en estos eventos, en los cuales incluso hay banderas de todos los países de Latinoamérica. De hecho, según datos de CNN España, la fiesta nacional de España o Día de la Hispanidad conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por parte de España, un hito histórico trascendental para nuestro país, con el que se inicia un periodo de proyección lingüística y cultural en América. Todo ello ocurrió en una época en la cual se estaba configurando el Estado moderno. Esto lo explica el gobierno de España a través de su Ministerio de Defensa. En pocas palabras, es una fiesta española que por simple definición ya cuenta con errores y mentiras. Por ejemplo, celebran que Colón y España descubrieron América, lo cual para empezar es una rotunda mentira, pues Colón no descubrió nada. Cristóbal Colón no descubrió América, únicamente llegó a un continente desconocido para los europeos. El día de hoy pues no se descubrió América. América ya tenía grandes culturas. De hecho, América ya había sido descubierta por nuestros antepasados hace miles de años, los cuales ya tenían pueblos y civilizaciones como la teotihuacana, la de Caral, los mapuches, cheroquis, Ciertamente, primero estaban nuestros ancestros indígenas, aborígenes de ese lugar, así que primero en todo caso descubrieron ese lugar, esa tierra mucho tiempo atrás, ellos y no los españoles, ¿no? Para ellos fue un descubrimiento. O sea, hubo unos que llegaron antes, mucho antes que los españoles. Claro, por supuesto. Claro. O sea, si ya estaban, no quiere decir que lo descubrieron, pero siempre se fue creando esa idea. No, lo descubrimos. Exacto. ¿Cómo que nos descubrieron? Siempre ¿Cómo es así el descubrimiento de América. Para Siempre celebrábamos atribuirse en las escuelas eso, el descubrimiento de América. Y eso era como que, o algo más bien como que algo bueno. Exacto, se veía así Sí. como que qué cosas, ¿no?
chicas, entre otras civilizaciones mucho antes de que nacieran los reinos de España, ciudades más antiguas que muchas europeas y más grandes que Londres en ese mismo año, lo cual hacía a las ciudades como la Gran Tenochtitlán una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en ese entonces, con sistemas de drenaje avanzado, baños populares, higiene más avanzada que en Europa, ciudades construidas sobre el agua como Venecia en Italia, pirámides más altas que los edificios en Europa, tan anchas como la Gran Maravilla de Giza en Egipto, escuelas para el pueblo y escuelas para la realeza, conocimientos avanzados de astrología, ingeniería, arquitectura, medicina, un sistema político avanzado de clases sociales, miles de idiomas escritos en códices contando una historia milenaria, pero que lastimosamente todo eso fue borrado de la faz de la tierra por personas fanáticas en una religión, las cuales solamente pensaban en imponer su propia religión e ideología, acabando con... Oye, sí, porque por ejemplo, llegar, aquellos primeros españoles pues que llegaron y quitar todo esto que ya habían construido, que era sagrado para estas personas, eso eran sus deidades, o sea, algo que admiraban tanto, sus construcciones. Dígame, bueno, los mayas, los las incas pirámides, también. como derrumbaron esas pirámides para ellos fuera construir. eso no sirve, esto es lo que vale. Sí, Oye, eso fue una forma de actuar muy mal, muy tan drástica, mala, muy ruda, o sea, muy drástica, o sea, muy mal. Con la vida de más de 50 millones de indígenas según algunos portales, los cuales perecieron en toda América, destruyendo ciudades enteras y construyendo encima iglesias, simbolizando un poder sobre los pueblos vencidos, siendo así estos pueblos europeos los cuales hicieron una de las peores masacres de toda la historia de la humanidad. Otra de las mentiras en esta pequeña definición que se da sobre el Día de España es precisamente que Cristóbal Colón es el primer europeo que llega y que traza una ruta para las Américas, en ese entonces conocidas como las Indias Occidentales. Sin embargo, lo cierto es que no fueron los primeros europeos que llegan a estas tierras. De hecho, unos 400 años por lo menos ya habían llegado muchos vikingos por parte de tierras como Noruega, Suiza, etcétera, los cuales llegan a estas tierras principalmente de Canadá y las costas de Estados Unidos. Incluso por otro lado también se mencionan expediciones por parte de China, las cuales ya habían llegado a las costas de este continente. Sin embargo, a diferencia de los colonizadores, o como también les deberíamos de llamar los invasores, estas personas no llegaron a acabar con las comunidades, no llegaron con un plan de explotar todas las tierras, sino simplemente se fusionaron con la comunidad ya existente. De hecho, Colón se basa en esas cartas y viajes de otros navegantes que ya habían llegado antes a las Américas, y desde el año de 1492 se hicieron misiones de reconocimiento, declarando a cada tierra que llegaban como parte de los reinos de Castilla y Aragón, demostrando que se sentían superiores a los nativos de las Indias Occidentales, como ellos les llamaban, y que desde ese entonces ya existía un plan de explotar todas estas tierras, apropiándoselas cual vil robo. Incluso debes de saber que Colón no fue un héroe, al menos no para los americanos, pues nunca buscó unir pueblos, sino que buscó riqueza y fama al llevarle su plan de explotación a la corona. Es que principalmente eso era lo que buscaban esas personas. Las riquezas, claro. Ellos iban con la excusa de buscarla, porque para aquella época estaban en búsqueda de las especias, ¿no? Que era muy famoso, ¿no? Todas estas especias iban a la India justamente a buscar, eso era lo que se mercadeaba en ese momento. Exacto. Pero ya trabajaban los metales, pues ya había conocimiento en los metales, y cuando descubren que allí esta gente están con objetos brillantes, con joyas, y dicen, ay, pero aquí lo que hay es como que más valioso que lo que estamos buscando. Aquí estamos, fuimos como dicen, fuimos por cobre y encontramos oro. Y encontramos oro. Oye, bueno, entonces, claro, se les alumbró el bombillito. Claro, y dirán, no, aquí es donde está lo bueno, vamos a saquear esto. Portuguesa, española e inglesa para que financiaran su expedición. Sin embargo, no obteniendo éxito con Portugal ni Inglaterra. Porque también se lo propuso a Portugal y a Inglaterra. Los españoles incluso lo rechazaron la primera vez que se los dijo. Pero que los reyes de Castilla y Aragón recibieron por parte del Vaticano el empuje y recursos para legitimar la expropiación de tierras en América y sus riquezas, justificando cualquier tortura y acto de crueldad al crear la doctrina del descubrimiento, motivo por el cual actualmente en América la gran mayoría de ciudadanos tenemos apellidos y nombres españoles, porque no necesariamente seamos descendientes directos de algún español, sino porque durante 300 años los españoles, misioneros y frailes ordenados por el Vaticano y
las coronas se encargaron de bautizar a todos los indígenas, sobreponiéndoles sus nombres y apellidos por españoles, y a todo aquel que no lo aceptara lo acusaban de hereje y acababan con su vida. Si no me crees, echa un vistazo a tu alrededor. ¿Por qué hay tanto López o tanto Gómez, González, etcétera? Es así como la corona española y el Vaticano son quienes les dan los recursos a cambio de llevar el catolicismo y llevar de vuelta las ganancias a sus reinos y a las enormes arcas del Vaticano. Sin embargo, partiendo de esta definición de la hispanidad, una de las premisas que se celebran en España es justamente que el español sea una lengua hablada mundialmente y que actualmente es la cuarta más hablada del mundo. Y lo que seguramente no festejan es cómo lograron eso, pues debes de saber que el idioma español no se inculcó a las comunidades nativas de América con besos y abrazos, sino que realmente esto se inculcó con muchos años de opresión a manos de los frailes, los cuales con ayuda de la opresión lograron hacer que España impusiera el idioma español sobre las comunidades indígenas. Una imposición a base de la Inquisición, donde aparte de eso el sistema educativo estaba basado con la iglesia, estaba ligado a la iglesia. Es por eso que se hacen las leyes de reforma justamente en el mandato del presidente Benito Juárez. De hecho, antes de esa fecha, el sistema para casarte, el sistema para tener hijos, el sistema para obtener tierras, el sistema de todo en gran parte de México estaba ligado hacia la iglesia católica. En ese punto, la iglesia católica tenía gran control sobre todo el pueblo de México, incluso en el México independiente. Ahora imagínate cómo era antes de que se fueran los españoles, cómo era en el virreinato. Nos podemos dar una idea de que justamente la iglesia católica tenía un gran poder en México y en todas las colonias de América. ¿No? Es por eso. Oye, ese es un dato interesante que nosotros no conocíamos, desconocemos totalmente. Nos gustaría saber de eso. Oye, porque la iglesia de verdad entonces tenía una gran influencia. O sea, era como que el canal para todos esos era trámites. Era la excusa del poder para dominar. ¿Y hasta qué fecha exactamente era una fue excusa eso? Diplomática, ¿no? Sí. Pero incluso, o sea, como dice Mr. Cracks, hasta para estudiar, para adquirir algo. Claro, porque... O sea, hasta para eso tenía una dictadura, influencia. Pues, una forma de dictadura, o sea, adoctrinamiento fuerte. Wow. Claro, porque, o sea, tiene que estar en todo para poder tener peso y poder. Que no cabe extrañarse que estas mismas instituciones forzaran a la población a hablar el español. Es decir, en pocas palabras, si tú quieres tener un hijo, tienes que bautizarlo con un nombre español. Tienes que bautizarlo en la iglesia que está más cercana a tu localidad. Tienes que ir con el fraile, con el cura para que te bautice. Si quieres tener tierras para tener un título de propiedad, tienes que ser un ciudadano del virreinato, y para ello tienes que ser alguien católico, alguien que esté bautizado, alguien que tenga un nombre español. Eso lo veremos más adelante, pero para que te des una idea de cómo es que lograron que el español sea una de las lenguas más habladas en todo el mundo, la cual se logró a base de opresión, muertes y mucho sufrimiento. ¿Los españoles obligaron a los indios a hablar español? De ninguna manera. Y sí, al parecer eso es lo que se celebra en España, una historia llena de sangre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. ¡Feliz Día de la Hispanidad a todos los españoles y latinoamericanos! No es una fecha de celebrar, es y debería ser hegemónicamente una fecha de ejercicio de memoria. Dolor y exterminio, no solamente de nativos, sino también de cultura, tradiciones, conocimientos, incluso códices que contaban toda nuestra historia. Todo eso fue quemado por los soldados españoles y sus frailes, quienes borraron más del 95% de nuestra rica historia. Es por eso que en España se celebra el Día de España, un día en que se ensalzan esas miserables conductas que convirtieron al Reino de España en uno de los que tienen más sangre en sus manos, que más daño le han hecho a América en toda la historia de la humanidad. Pues según algunos portales se cuenta que hubo cerca de 50 millones de pérdidas humanas en América a la llegada de los españoles durante los 300 años de virreinato. Es así como no se tiene una cifra exacta, sin embargo seguramente es muchísimo más alta que la de los judíos en Alemania. Sin embargo, no se ve a ningún judío aplaudiéndole a los españoles y agradeciéndoles porque acabaron con su población. Entonces, ¿por qué los latinos sí tendríamos que estar agradecidos con los españoles por haber acabado con la gran parte de nuestros antepasados? Si eres español, te estará molestando que yo diga la palabra latinoamericano y tú estarás diciendo: no, ustedes no son latinoamericanos, ustedes son hispanoamericanos. Ustedes no son latinos. Esto otra vez con su cuento. Lo cierto, mis hermanos, es que nunca vas a ver a ningún latinoamericano, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en México, mucho menos en México, que te diga: yo soy orgullosamente hispano, hispanoamericano. Nunca lo vas a encontrar. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España,
Un saludo a todos los hispanos del mundo y que viva la hispanidad. Este punto va dirigido hacia aquellas personas en España, los cuales están de acuerdo en la idea de la hispanidad, en que España vino a hacer un bien, en que España civilizó México, en que España trajo la civilización a América, los cuales aún creen que América es grande gracias a los españoles, los cuales hasta este punto quieren que los latinoamericanos les agradezcamos por todo lo que hicieron. En verdad esperan que estemos orgullosos de que hayan exterminado nuestra cultura, quieren que estemos orgullosos de que destrozaron nuestras ciudades y las sepultaron bajo sus iglesias, quieren que estemos orgullosos de que abusaron de nuestras mujeres, quieren que estemos orgullosos de que desde 1569 hasta la independencia de Latinoamérica, España impuso la Inquisición aprobada por el gobierno y el Vaticano para practicar toda clase de torturas inimaginables para doblegar a todo aquel que no se volviera a la doctrina católica. Sin embargo, hay algo detrás de esto, y es que cada vez se ve que muchas personas que son como de ultraderecha están cada vez más convencidas de que España sigue siendo líder de toda la zona de América Latina, que España debe de liderar toda América, que España debe de volver a su antigua grandeza. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que en América Latina no tenemos esa mentalidad y deberían de quitársela de sus mentes, pues estoy seguro de que ni Venezuela, ni Argentina, ni Colombia, mucho menos México, van a volver a ser parte de un nuevo reino español. No hay manera. Número 2, mentiras. De hecho, justamente hace 4 años realicé un video en las calles de la Ciudad de México en la cual yo le preguntaba a mis paisanos en México propiamente qué opinaban, qué sabían sobre España. Y es que me di cuenta en ese entonces que una cosa es la hermandad entre México y España como pueblos, que es lo que hablamos desde el principio de este video. No tenemos una relación de superioridad uno con otro. Y antes de comenzar con esto, porque ya sé que muchos españoles en la parte de los comentarios me van a comenzar a atacar, quiero enfatizar enérgicamente que este video no va dirigido al pueblo español, va dirigido a aquellas personas que siguen defendiendo de que España es un ángel, de que España fue el bueno de la historia, de que España trajo toda la civilización, trajo todo lo bueno que tiene América, de que los latinoamericanos tenemos que sentirnos españoles, tenemos que sentirnos hispanos. Va dirigido para todas esas personas. Para comenzar debemos de ver lo más obvio, y es que cuando llegan los españoles a México y a muchos países o a todos los países de Latinoamérica, se les recibe con los brazos abiertos, se les abraza, vente, te llevo, bienvenido seas español. Pero no pasa lo mismo cuando llegan los latinos a España. Cuando llegan los latinos a España, eso es verdad. Y hay que estar claro, quien sea que esté viendo este video, y nuestros hermanos latinos, obviamente, sabemos que nos vamos a apoyar entre todos. Y esto ha pasado, hay muchas anécdotas, hay mucha discriminación. Hay mucha discriminación. ¿Cómo le dicen los españoles? Obviamente, ya de repente con las redes sociales y todo esto ha cambiado un poquito, ¿no? De repente se miden más, pero no deja de existir. Y a cada latinoamericano, cuando llega el latinoamericano llega a España, los sudacas. Ese es el término despectivo, ¿no? Sudacas. O sea, todos los que vienen de Sudamérica, incluyendo a México, que sabemos que México no es sudamericano, pero ellos no ni saben muchos dónde queda. Sudaca todo el mundo. Claro, ahora no se miden un poco por la cantidad, por las redes sociales, porque ya cualquiera puede grabar y los denuncia, los sube a las redes sociales. Por eso de repente ahora se miden un poco, pero tiempo atrás, póngase usted 2001, 2002, cuando conocemos personas que reciente comenzaron a migrar desde Venezuela a España. Conocemos algunos que llegaron a España y los despreciaban mucho, incluso llegaban a lugares donde no los querían atender. O por ejemplo, llegaba un amigo una vez nos contó que llegó a un restaurante y pidió un café y el mesero se hizo como que loco. O sea, como que no lo escuchó, o sea, como que no lo quería atender. Y eso fue 2001, 2002, porque ahí fue cuando comenzaron las primeras migraciones en Venezuela, de la reciente, pues. Y eso sucedía. Ahora lo que pasa es que ya las redes sociales son un boom y temen que los graben y los saquen. Mira, señor se queda más expuesto a ese tipo de conductas. Entonces la gente para no viralizarse, Pero entre ellos porque recuerdas lo que contó el George Harris en su show, y también, que escuchó a unas señoras diciendo así que es con uno de allá. Sí, exacto, porque este es un comediante venezolano que él en sus primeros inicios, él comenzó fue en España, año 2004, por ahí. Entonces, pero este hombre tiene, sus raíces son estadounidenses, ¿no? Entonces, mide como 1,90, rubio, ojos azules, que de pronto a esos españoles no les parecería que fuera un latino, pues con otras características físicas más propias del latino. Entonces, él
escuchando la conversación entre dos señoras, ¿no? Y hablando sobre aquellos, los que vienen de ahí, de allá, de allá, o sea, como que eso es algo muy, tú sabes, ¿no? Entonces, claro, sucede esto también de pronto con personas de una edad como más avanzada, pues de pronto de la generación, digamos, los baby boomers, este tipo de generaciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de personas que como que son más fuertes en ese sentido. Ahora, los más jóvenes sí como que están ya más en una onda, mente más abierta, más amigable. Y no es que no haya algunos que probablemente tienen ese mismo concepto hacia los latinos, pero de que existe, existe. Exacto. No podemos negarlo y entendemos que este video de Mr. Crab va dirigido justamente a esas personas que piensan de esa manera. Los españoles no los reciben de la misma forma, de hecho los retraen, no se quieren juntar con ellos, no quieren ser parte de ellos. En ese punto se habla de una invasión. Los españoles dicen, los latinoamericanos nos están invadiendo, pero cuando los españoles llegan a invadir un país no le llaman invasión, le llaman conquista. Le llaman descubrir algo que ya estaba. Aquí de turista para quedaros. Para turismo, sí. Para quedaros. A los latinos aquí nos dicen panchito. Y que sigan haciendo lo que les da la gana en su país. No podemos permitir que vengan aquí. He sufrido discriminación en España. Otra mentira que se han creído los españoles y han difundido es que no había escuelas en América, incluso diciendo que la primera escuela que llega a América la trajeron los españoles. Sin embargo, déjame decirte que al menos en la Gran Tenochtitlán, en México, sí había escuelas para el pueblo que se llamaban Calmecac, donde asistían quienes se preparaban para ser sacerdotes y gobernantes, donde estudiaban lectura, escritura, historia, matemáticas y el movimiento de los astros, mientras que al Tepochcali asistía el... Oye, viendo esto sí que da como rabia, mundo amigos, de verdad, da rabia porque imaginar que vinieron a acabar, ¿no? Y con tantas eso. Mentiras, porque fíjate, lo que pasa es que a veces uno no se adentra tanto en investigar más a fondo. Mr. Cracks, para hacer este tipo de videos, sí investiga y se documenta más. Y todas estas cosas que eran desconocidas totalmente para nosotros y seguramente para muchos que estén fuera de México. Cosas como estas, de que ya había escuelas. Imagínense si era una civilización en proceso, iba avanzando, ¿qué no sería hoy día si no hubiese tenido la intervención de esto? Porque bien pudieron haber llegado los españoles como unos turistas. Mira, ustedes son así, nosotros vamos a somos compartir. Así. Vamos a compartir. Pero no, bueno, de vez en cuando nos visitamos, intercambiamos. Mira, nosotros les podemos traer esto y ustedes nos dan esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nosotros nos llevamos todo. Claro, nos vemos. No, pero llegaron con el sable y la fuerza. Quítense ustedes que venimos nosotros. Resto del pueblo, donde además de eso podían aprender el arte de la guerra y la mitología. Y es que sí, al parecer a muchos españoles se les olvida que aquí ya había escuelas, no trajeron nada nuevo. Donde se creó, lo que hoy es la República Dominicana, donde se creó la primera universidad de América. Es muy común ver a hispanistas decir que las universidades las trajeron los españoles con la conquista. Resulta que esa España que vino a robar, matar y asesinar, también se le ocurre sembrar, se entiende, la América española de universidades. Desde muy pequeños se nos ha enseñado que en el México prehispánico no existían ni los sistemas educativos y mucho menos las escuelas, que esto fue traído por los europeos. Otra gran mentira que se dice y que incluso casualmente también se llegaba a enseñar en las escuelas de México es que los nativos americanos, en este caso los mayas y los mexicas, cuando llegan los españoles, ellos los confunden con dioses y ven a Hernán Cortés como el Quetzalcóatl y como un dios. Eso para mí, al menos personalmente hablando, se me hace una de las mayores estupideces contadas en la historia, pues nos hacen creer que aquellas personas, aquellos nativos americanos, los mexicas, que habían construido pirámides enormes, que sabían cómo hacer acueductos, que tenían conocimientos de astronomía, astrología, matemáticas, idiomas, escritura, que tenían conocimientos de arquitectura e ingeniería, no podían diferenciar a un humano de tez morena con un humano de tez blanca, poniendo a los mexicas y a los nativos americanos al grado de animales, de chimpancés que no sabían diferenciar un humano de un dios. Así que, como bien dice la historia, la escriben los que ganan las guerras, y esto casi estoy seguro que lo terminó escribiendo un fraile español. Muchos mexicanos han tenido la falsa creencia de que cuando llegaron los españoles, los pueblos nativos creyeron que se trataba de dioses. Los indígenas cambiaron oro por cascabeles y espejitos de colores porque eran unos ignorantes. Completamente falso. Primero que lo que ofrecieron eran plumas y algodón. Otro sector llega a decir que no estábamos civilizados, pero ni siquiera han hojeado un libro. Incluso en las mismas cartas de Cortés mencionan la belleza de la Gran Tenochtitlán. Ahí mencionaba cómo lo impresionó su ingeniería de la ciudad, o incluso los textos escritos por Bernal, donde menciona
mencionan el asombro de los españoles al entrar a la ciudad. Otras personas más ignorantes aún se atreven a decir que aquí no sabíamos leer o escribir. Si esto fuera cierto, podrían haber creado ciudades más imponentes que las de la península ibérica en ese mismo tiempo. ¿O será acaso que eso nos dicen para no dejarnos ver que se estaba más avanzada la civilización aquí que en su mismo país? Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar. En ella habían templos, mercados, caminos, canales. ¿Los españoles trajeron consigo la civilización o trajeron lo que ellos consideraban civilizado en ese momento? Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más elaborados de las civilizaciones precolombinas en América. Los viniza o zapotecas inventaron la escritura. El cero surgió en el año 36 a.C. y fue gracias a la cultura maya. Otras personas mencionan que vinieron a salvar a los pueblos americanos porque aquí éramos unos salvajes que hacían sacrificios. Sin embargo, ya se les olvidó que en Europa es el lugar del mundo con más guerras de la historia. Ya se les olvidó que gracias a los europeos se han dado dos de las guerras más mortíferas de los últimos años, cobrando la vida de casi 70 millones de personas. Ya se les olvidaron las cruzadas donde tenían permitido acabar con la vida de todo aquel que no fuera católico, y eso se contaría como una buena obra ante Dios. Ya se les olvidó que en la Santa Inquisición española, que de santa no tuvo nada, se acabó con la vida, según cifras oficiales, con más de 300,000 civiles, aunque todos sabemos que de hecho fueron millones de personas que fallecieron desde el año de 1478 hasta los años 1800. Y sí, hasta este punto nadie está negando que los mayas o los mexicas hacían sacrificios. Eso está documentado y sí, lo aceptamos. Cuando se dio por terminada la construcción del Templo Mayor en la Ciudad de México, Tenochtitlán, justamente en ese punto se dice que se sacrificaron a 40,000 personas. Y sí, suena demasiada gente y sí, fue un atropello. Sin embargo, recordemos que esto no se hacía a diario. Esto se hacía cada que se construía o se hacía una obra terminada. Y aunque fuera así, si lo ponemos en balanza, ¿cuántas personas fueron las que acabaron con su vida los mexicas? ¿Y cuántas personas acabaron los españoles con sus vidas en toda América durante esos 300 años? Fueron millones, y es que estoy seguro que fueron más millones de personas las cuales perdieron la vida a manos de los españoles que las que perdieron la vida a manos de los mexicas. Bueno, 40,000 es lo que matan los aztecas cada año. El sacrificio humano es un invento europeo católico para justificar los crímenes que se vinieron a hacer a estas tierras. Lo que sí que recuerdo perfectamente es que se muere el 50% de la gente a los 3 meses de llegar, y no por combates, por la malaria, por el enfermedades que trajeron. Otra cosa vergonzosa que se menciona incluso hasta nuestros días en México es que se dice que se vino a mejorar la raza. En ese sentido, eso se puede ver incluso en España y Latinoamérica, donde se ve con mejores ojos a las personas blancas. Prueba de ello son las mujeres que se tiñen el cabello de rubio o usan bloqueadores para parecer más blancas. En pocas palabras, como bien mencionan, los españoles ibéricos se ponían en la cúspide de la pirámide como mejores, y de ahí estaban todos para abajo, algo muy similar a las creencias del señor del bigotito en Alemania, solamente que 400 años antes. Y lastimosamente ese sistema sigue vigente en México, pues es más fácil que le den un buen trabajo a una chica rubia de ojos azules en México. Sí, y es que eso está presente en muchas partes. Eso siempre al que es de color lo ven así como que extraño. Incluso para nosotros en Venezuela esos distingos no existen. No, de el que es de color es de color. Incluso hay personas que son de color que tienen muchísimo dinero allá en Venezuela. Claro, y eso no tiene nada que ver. Ha sido bajo en comparación con lo que hemos visto en otros países. Exacto. Ese nivel de discriminación no existe tanto ni siquiera en el color de piel ni en el estatus social. Ni en el estatus social. No influye mucho, o sea, pero no hay así fuerte. Por acá nos han llegado a preguntar a veces que si por qué otras personas que conocen, otros venezolanos que conocen son de color y nosotros no. Llegan a pensar que por qué, o sea, porque han tenido, digamos, más conocidos de color, más morenitos, entonces, y ustedes también son del mismo lugar, del mismo lugar, pero porque creen que de donde somos únicamente son de ese otro blancos, color. Exacto. Entonces, no, es que allá, o sea, somos muy diversos, de todos los tipos, hay achinados, hay como indígenas, y hay en africanos, todas partes hay de todos los colores, de todas las facciones. Que a una chica con la misma preparación o incluso mejor preparación académica, pero morenita de ojos cafés, esa también es parte de nuestra herencia española. De ahí viene un dicho en México que se llama mejorar la raza. Yo solo puedo decir
Hablemos hoy del mejoramiento de la raza, una de las más grandes obsesiones de América Latina desde la época colonial. Otro punto importante es la religión. ¿A poco ustedes realmente creen que los nativos dijeron, ah, me encanta tu religión, quiero que me bautices? No, fue impuesta. Hasta cuando yo era niño en los 90s, aún era obligatorio casi que fueras católico. La escuela organizaba misas, te llevaban con curas. A nuestros abuelos aún les tocó que las actas de registro de un bebé se daban en las iglesias. Así que eras católico o no podías tener un acta de nacimiento. Lastimosamente, la religión ha sido una de las grandes herramientas para acabar justificadamente con la vida de millones de personas en toda la historia. Y si cambiaron todos los dioses de las culturas nativas por dioses cristianos, el día que sustituyeron a Tezcatlipoca por San Juan Bautista. ¿Qué te hace pensar que no es por ese motivo por el cual no vemos actualmente nombres y apellidos indígenas, al menos en México? Y hablando de nombres y apellidos españoles, una cantaleta muy usada por los españoles de ultraderecha es que muchos latinos tenemos nombres y apellidos españoles. ¿Que es de origen español 100%? Es tu nombre y apellido. Como puedes darte cuenta, incluso el expresidente Aznar se burla del nombre de AMLO. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Pero míralo, pero es que él, algo que nos extrañó del video anterior que reaccionamos, que sale una imagen parecida a esa, y es que él se hizo una cirugía plástica, sería. No sé, pero o sea, porque será está o bien le da extraño. O está diferente, ¿no? A lo que sí, está muy diferente a como uno estaba acostumbrado a verlo. Claro, tal vez le da, no sé, se ha hecho algunos retoques. Yo creo que se ha hecho unos retoques porque más bien se ve estirado. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador. Pero ¿por qué no mejor entonces puso a funcionar sus tres neuronas y aclaró que durante los 300 años de ocupación e invasión de sus antepasados se obligó a la gente a cambiar sus nombres por españoles, siendo los primeros los tlaxcaltecas que se unieron a Cortés, los que al unirse se les bautizó y se les dieron nombres españoles? Incluso si no me crees que los nombres y apellidos nativos americanos se exterminaron por soldados y frailes, puedes revisar el artículo de Cielo, donde se menciona que estaba prohibido usar nombres de gentiles, es decir, nombres nativos americanos para bautizar a alguien. Por lo tanto, solamente se usaban nombres españoles e incluso a veces quienes bautizaban ponían su propio nombre a los recién bautizados. Esto, como era de esperarse, era un requisito para... Eso nos llama la atención, mundo amigos. Es decir, que en México no hay muchas personas, o sea, digan ustedes en los comentarios si hay personas que tengan apellidos indígenas propiamente, o sea, de las etnias indígenas como tal. ¿Hay gente que tengan ese apellido o no hay estos apellidos? Porque, por ejemplo, acá en el Ecuador sí hay muchas personas con apellido totalmente indígena, los dos apellidos. Por ejemplo, un apellido Guachichulca es un apellido. Yuquilima. Bueno, esa persona tiene Guachichulca, Yuquilima. Esos son sus dos apellidos. O sea, los dos son totalmente... Yanchaliquín, conocemos otro aquí. Pues más que todos están en la sierra. Sí, o sea, que pertenecen a los quechuas, ¿no? Que eran los indios. Hay varias etnias indígenas acá, pero de los que recordamos es eso. O sea, sí hay muchas personas que tienen su apellido indígena tal cual. Y hablando de eso, recordando en este momento de que ellos llegaron y quitaron y construyeron... aquí Cuenca también fue construida sobre una ciudad indígena que ellos eliminaron. Y hay como 50 y tantas iglesias. Y de hecho Cuenca es como una réplica de la Cuenca de España. Sí. Lo que pasa es que según videos que hemos visto recientemente, esa Cuenca de España está como deshabitada. Un poco despoblada, pero es una réplica prácticamente de la Cuenca de España. Y es tan fuerte que miren, acá en Cuenca se pretendió crear una iglesia por semana, es decir, para que durante el año las personas fueran cada día a una iglesia, o sea, 52 iglesias, tengo entendido, algo así, por ahí es la cosa, para que, o sea, cada vez fueran a una iglesia diferente, algo así es la cosa. De hecho, en el centro histórico hay 18 iglesias. 19 iglesias ahí, metiendo la catedral. Poseer tierras o ciertos derechos del virreinato, por lo que si no querías perder tus nombres nativos, no serías bautizado, pero también no tendrías derecho a tierras, ni a casarte, ni a ningún derecho del virreinato. Eso sin tomar en cuenta que te podían acusar en la Inquisición por hereje. Así que para aquellos españoles como este señor Aznar que se burla de los nombres, debería investigar y analizar que no tenemos esos nombres o apellidos porque forzosamente seamos descendientes de algún López o de algún Álvarez, sino porque en infinidad de ocasiones se borró la historia familiar
familiar sustituyéndola por un nombre español, impuesta a la fuerza, pero eso no lo dicen. De hecho, hasta este punto, si eres alguien que está montado en su burro y dice, no, ¿sabes qué? Que no todos los mexicanos y todos los latinos son descendientes de algún español y por eso llevan un nombre, un apellido español. Hace unos meses tuvimos una plática con un amigo de Guinea Ecuatorial y ahí justamente nos mencionó cómo los españoles cambiaban sus apellidos, es decir, eran descendientes afroamericanos, no tenían ningún lazo de sangre con algún español y en ese punto decían que él se llamaba algún nombre africano y algún apellido africano. Ese era el nombre de su familia durante generaciones. Sin embargo, cuando llegaban los españoles les decían para que ellos se pudieran registrar, les decían, no, ese no va a ser tu nombre va a ser Epifanio López tal, y le ponían ese nombre. Y en ese punto, si ellos querían continuar teniendo tierras, querían continuar teniendo derechos en ese país de Guinea Ecuatorial, en África, tenían que adoptar este nombre. Y eso lo puedes ver en ese video que te comento. Saldaña Madrid, y esa mujer nunca pisó ni Malabo. Era María Saldaña Madrid. Entonces esos apellidos tan pesados que no beneficia para nada, porque cuando llegas a la embajada incluso es difícil que obtengas visado que el otro que no lleva apellido de blanco, entonces para eso no nos sirve. Eso explica el motivo por el cual muchos mexicanos tenemos solamente nombres y apellidos españoles. Así que hasta este punto, cuando un español te diga esto, recuérdales todo lo que hicieron y cómo es que impusieron sus nombres y apellidos españoles en América Latina. Otro punto interesante es el genocidio, y es que quizá les enseñaron en las escuelas españolas que los invasores no acabaron con la población, sino que se mezclaron, y eso es una verdad a medias. Pues según escritos de mismos españoles, a diferencia de los colonos ingleses que venían con sus familias, los españoles en su mayoría llegaban hombres solteros, por lo que es fácil deducir que al no contar con alguna mujer española, buscaban entre las nativas mujer y tenían descendencia. Prueba de ello son los hijos de Cortés con la hija del emperador Moctezuma o los hijos de Pedro de Alvarado con nativas americanas. Sin embargo, no puedes justificar que la población indígena, según datos de la misma Universidad Iberoamericana, la población nativa americana se vio menguada en un 70 a un 90%, no solo por temas bélicos y de mala calidad de vida, sino también por las enfermedades traídas por los europeos como la viruela, sarampión, tifo, tosferina, paperas, además de enfermedades de transmisión sexual. Según el portal La Vanguardia, a pesar de no contar con datos exactos, se estima que en solamente 100 años se exterminó a cerca de 55 millones de nativos americanos en toda esta zona. Así que quien te diga que los españoles no hicieron un genocidio, deberían de revisar las tasas de crecimiento poblacional de ese entonces. Otro punto interesante es la destrucción de la cultura, escritura e infraestructura. Como ya te mencioné, la cantidad de destrozos por parte de los invasores fue incalculable. Se sabe que la gran cantidad de códices que contaban la historia de México, además de libros de medicina natural, astronomía, ingeniería, historia de los pueblos nativos, entre muchos otros escritos, fueron quemados por los españoles por considerarlos herejía. Actualmente México cuenta con alrededor de 193 pirámides y zonas arqueológicas, siendo uno de los países del mundo con más pirámides. Ahora imagínate cuántas zonas arqueológicas había a la llegada de los españoles. La cultura, la mitología también se intentó borrar del mapa. Incluso hubo pueblos que casi se exterminaron por completo, como es el caso curiosamente de los mexicas. Debes de saber que quedaron muy pocos, por lo que a pesar de que nuestro país se llama México, actualmente hay solamente un pequeño, muy pequeño porcentaje de mexicanos con sangre mexica. Esto fue derivado de masacres ejecutadas por los invasores, en algunos casos contra civiles desarmados, como por ejemplo la masacre de Cholula, donde según palabras del mismo Cortés, escribió como en un par de horas sus hombres mataron a 3,000 personas, mientras que Bernal Díaz del Castillo escribió, matamos muchos de ellos y otros se quemaban vivos, mientras que Francisco López de Gomara afirmó que fueron 6,000 víctimas. También el 22 de mayo del año 1520, Pedro de Alvarado llevó a cabo una masacre en el Templo Mayor, cuando los mexicas celebraban pacíficamente fiestas al dios Huitzilopochtli, incluso habiendo registros de que se perdió la vida de más de 240,000 mexicas a mano de los españoles y aliados, de los cuales algunos sobrevivientes fueron sumados a los ejércitos de Cortés para salvar su vida. Y si de destrozos hablamos, basta con hablar de la Gran Tenochtitlán, una ciudad de cerca de 12 kilómetros cuadrados, de la cual solamente quedan algunas ruinas enterradas bajo la actual Ciudad de México, y que se han encontrado vestigios al excavar para hacer construcciones como el metro de la Ciudad de México, teniendo como ejemplos la estación Pino Suárez. Otro punto que mencionan mucho es que dicen que no se robaron nada a los españoles, y que de
De hecho, todo se reinvertía en las colonias, pero si así fuera, entonces, ¿por qué se construyó tanto en el Imperio Español? ¿Cómo financias uno de los imperios más grandes de la historia? ¿Cómo logras hacer guerras contra Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, si no sacaban riquezas de las colonias? De hecho, en el colectivo español se cree y se difunde la idea de que solamente tomaban el 20% de todo lo generado en las colonias y que el resto se invertía en las mismas colonias. Entonces, ¿por qué la gran arquitectura y crecimiento de España vino propiamente en el periodo de la colonia? Y después de que se quedaron sin Latinoamérica, comenzaron a menguar. Y si no se llevaban nada de aquí, entonces, ¿por qué intentaron reconquistar México en múltiples ocasiones, no dejándonos en paz hasta el año de 1829, casi 9 años después de la independencia de México? Si es verdad que solamente se llevaban el 20%, entonces, ¿por qué tanta insistencia en regresar y conquistar? ¿Será acaso porque México era y sigue siendo el mayor productor de plata del mundo? Si no se llevaban nada, entonces, ¿por qué a la independencia de sus colonias en América, España se redujo y nunca volvió a ser el imperio que fue? Pero dime, ¿qué se construyó para el pueblo mexicano? ¿Qué se construyó para los indígenas? Ya que si volteas a ver fotos de México cuando comenzaron a hacerse las fotos, en el país lo único que vas a ver son iglesias y algunos edificios de gobierno. De hecho, el verdadero desarrollo de México vino hasta el siglo XXI. ¿Sabías que el retablo más caro del mundo fue financiado con el oro que los españoles extrajeron del continente americano? A donde vayas vas a ver todo lo que se construyó, todo lo que se hizo con la plata misma de la Nueva España. Otro punto que se repite mucho es que México no existía y España tampoco. Entonces no hay nada que disculparse, pero esa es otra verdad a medias. Es verdad que España no existía, pues quienes gobernaban eran Castilla y Aragón, pues se dice que España nace en el año de 1556 tras la caída del Sacro Imperio Romano. De hecho, México sí existía, siendo exactos desde el 20 de junio del año 1325, fecha en que se funda la ciudad de México Tenochtitlán. Otra gran mentira que se dice es que todo lo que México tiene es gracias a España. Pero ¿qué tenemos además del idioma y la religión? ¿Mariachi? El mariachi no es español, sino que nació en Cocula, en el actual Jalisco. ¿La comida mexicana es hispana? No. La comida mexicana es muy diferente a la española. Y sí, muchos ingredientes fueron traídos desde España, pero también muchos fueron llevados a Europa, como el maíz, el cacao, los frijoles, las papas, entre muchos otros. Se dice que ellos nos trajeron la cerveza, pero acá ya teníamos el pulque, que ellos nos trajeron el español. Y sí, pero el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, gracias a México y sus 130 millones de habitantes. Esto sin sumar los casi 50 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos. Algo que también tenemos que sacar de nuestras mentes como latinoamericanos es que los españoles conquistaron América. Como ya te comenté, eso es falso. Los españoles no descubrieron América y tampoco conquistaron América. A eso, para empezar, se le llama invasión. Pero debes saber que los españoles es verdad que dirigieron las guerras, reclamaron territorios, impusieron su religión y pusieron nombre a todo. Pero algo cierto es que Cortés y sus hombres ni de chiste hubieran podido vencer al imperio mexica por sí solos sin ayuda de muchos pueblos nativos, los cuales se les aliaron. Es así como quienes realmente conquistaron gran parte de América fueron los tlaxcaltecas y muchos otros pueblos nativos de México. Y no solamente de México, sino también de otros países, los cuales iban siendo reclutados al ejército español. Enemigos mortales de los mexicas, ahora estaban al servicio de otra potencia extranjera. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles en un pacto que les ofrecía venganza y nuevas oportunidades. Esto lo vimos en un video anterior por allí. En lo que ganaron, como quien dice, fue en la astucia, ¿no? Astutos, estrategas, porque utilizaron todo eso a favor para ponerse por encima, pues. Eso fue lo que hicieron, pues, los españoles, y que bueno, no se contó con ese apoyo. O sea, no se dieron cuenta porque no eran pueblos que tenían la maldad de repente, no había maldad así. Y se dejaron convencer. Se dejaron convencer y bueno, o sea, por eso, pero o sea... Si de repente no se hubiesen dejado convencer, no logran. No hubiese sido diferente la historia, pero bueno, en ese sentido fue lo que pasó, pero creo yo que porque no había esa malicia, esa maldad de parte del pueblo, pues, de mexicano. Y le di 30 de caballo, y 18 ballesteros y escopeteros, y 150 peones de espada y rodela, más 25,000 hombres de guerra de los tlaxcaltecas. Y es que los españoles al parecer están enojados de que los mexicanos no nos sentimos hispanos. Pero aquí hay algo interesante, porque si los españoles no se identifican como árabes y no tienen sangre árabe después de casi 800 años de ocupación, y no se admite que tienen herencia árabe, aunque muchas palabras como ojalá, aceite, jarra, estrella, almohada o algodón son de origen árabe, a pesar de todo eso dicen que no tienen nada que
que ver con los árabes. Sin embargo, según el portal El Mundo, 1 de cada 3 españoles tiene marcadores genéticos de Oriente Medio. Si ellos no aceptan su lado árabe y no se sienten árabes, ¿por qué los mexicanos y latinos nos tenemos que sentir hispanos? Así que creo que es justo que cuando algún seguidor y difundidor de la hispanidad nos diga a los latinoamericanos que nos unamos de nuevo a ellos y seamos grandes y nosotros somos hispanoamericanos, entonces les podemos recordar que ellos también se pueden unir de nuevo con los marroquíes y formar de nuevo el al-andaluz. Incluso apellidos que creías que son españoles, de hecho son de origen árabe y los vas a reconocer por el al antes del apellido, como por ejemplo Alcaraz, Almeida, Álvarez, Alcalá, Cid, Córdobes, entre otros muchos, siendo identificados por prefijos como al, ben, que de hecho puede ser de origen judío, askenafi o sefardí. Así que si eres mexicano, posiblemente tengas un poco de sangre árabe o judía. La mitad de España o el 100% de los españoles tienen sangre árabe. Soy musulmán, soy catalán, soy español. Y pues ya sabes recordarte que tú eres marroquí. A ver, nada que yo soy marroquí, güey. En el que aseguras que el himno de España es andalusí. Sí. Finalmente deberíamos decir que España y Latinoamérica tienen una gran historia conjunta. Latinoamérica tiene muchas cosas buenas de España, pero España también tiene demasiadas cosas buenas de Latinoamérica. España fue grande gracias a Latinoamérica. De hecho, si volteamos a ver, muchos países latinos están comenzando a crecer en últimos años, mientras que España, al separarse de Latinoamérica, tuvo un debacle. Por ejemplo, México en el año de 1821 no era la sombra de lo que es hoy día. Tan es así que muchos españoles siguen viniendo a México a hacerse ricos. Por ejemplo, ¿sabías que los fundadores de la cerveza Corona no eran mexicanos sino inmigrantes españoles? Entre otros ejemplos tenemos a Bimbo y Iberdrola, que obtuvo muchos contratos de la mano de presidentes que al acabar sus gobiernos curiosamente se fueron a vivir a España. Las empresas de ropa Inditex, que es española, como por ejemplo Zara o Pull&Bear. BBVA es un banco español que es de los más prósperos en México, e incluso en Latinoamérica actualmente también se consume mucho entretenimiento de España. Sin embargo, en España no se consume nada de Latinoamérica. Si vemos videos donde se les pregunta a los españoles sobre cosas de Latinoamérica, no saben prácticamente nada de nosotros. ¿Sabes cuál es la capital de Ecuador? ¿Todo? No. ¿No? No. ¿Tú es la capital de México? Sí. No. ¿Y dónde queda? En México. No, en México, Chile. Ah, no, ¿Chile qué es? No, Chile es... No. ¿A qué país pertenece esta bandera? A Ecuador, Argentina, a Paraguay. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿dónde está la reciprocidad? Si somos países hermanos, países en condiciones igualitarias, los dos somos países independientes, entonces, ¿por qué uno se siente más que otro? No consumen entretenimiento, no saben de youtubers de México, no consumen lo mismo. De hecho, si tú le preguntas a algún latinoamericano, seguramente le irá al Real Madrid o al Barcelona, o conocerá o verá la Liga Española, pero si le preguntas a un español, seguramente nunca hayan visto un partido de México, nunca hayan visto un partido del América o algún partido del River Plate. Y si eso dicen de México, ni siquiera me quiero imaginar qué van a decir de Bolivia, de Guatemala, de Paraguay, países que son más pequeños y que tal vez tienen menos trascendencia a nivel mundial. ¿Qué dirán de estos países? Entonces, ¿por qué en esos países se les trata como dioses actualmente? ¿Por qué se les ensalza tanto? Los islas se hacen en México. Venga, vamos allí. En México. ¿A cuánto está México? No, solo de pensar de ir me dio COVID. Así que creo que hasta este punto del video la pregunta más importante sería ¿quién necesita más a quién? ¿Los latinoamericanos necesitamos a España? ¿Realmente necesitamos tener un rey Borbón? ¿Necesitamos nuevamente que España vuelva y nos imponga un yugo y que nuevamente seamos hispanoamericanos? ¿O será acaso que España necesita más de Latinoamérica de lo que realmente creemos? Y es que al parecer muchos españoles, empezando por la monarquía, aún creen que somos colonias y que son superiores a nosotros cuando de hecho no lo son. Prueba de ello es cuando Felipe de España no se levanta cuando pasa la espada de Simón Bolívar. Y es que aquí quiero hacer una aclaración porque conozco muchos españoles que incluso hacen reacciones a mis videos, que les mando un gran abrazo y son súper buena onda y realmente demuestran su cariño, pero en redes sociales te topas con otras muchas personas que son impresionantemente ignorantes. De hecho, mucho hablan los españoles de la leyenda negra, pero después de todo lo que ya te mencioné con su debido soporte histórico, pues al parecer no es una leyenda, sino una realidad. Que quieran hacer borrón y cuenta nueva es diferente a que nunca hayan hecho nada, o peor aún, que aún en pleno 2024 se sigan beneficiando del público latinoamericano. No obstante, si llegaste hasta este punto del video te agradezco bastante y yo sé que es un video muy largo, sin embargo son demasiados puntos que se pueden seguir tocando y que podemos seguir hablando de este tema, pero para acabar con este video me gustaría que tú que estás viéndolo me pongas en la parte de los comentarios punto número 1, si eres mexicano, ¿qué opinas sobre este tema? Si eres español, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué opinas sobre la leyenda negra? ¿Qué opinas sobre todo lo que se dice que hizo España? ¿Qué opinas sobre que España quiere que nuevamente nosotros nos sintamos hispanos, que nosotros no somos latinoamericanos, que somos hispanoamericanos? Todo eso
eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante que hayan visto este video. Recuerden que aún así todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, la verdad es que este tipo de videos son muy importantes, muy buenos, que se vean y se compartan, porque sí, ciertamente como que tenemos que tener nuestra mente en claro, ¿no? De qué es lo que somos, de dónde venimos, qué debemos profundizar en nuestros pensamientos al respecto de este tema, ¿no? Porque sí, esa última parte que diste, Mr. Graf, sí, hay como un culto de parte de muchos de los latinos hacia los europeos o los estadounidenses, como que si fueran superiores. Sí. Y nadie le debe favor a ninguno. O sea, toditos tenemos tantos derechos, toditos somos tan capaces, así que bueno, o sea, claro, ciertamente ha habido una ventaja de parte de ellos porque se han impuesto desde el principio y eso ha hecho que de pronto quieran pasar por encima, pero hay que saber que estamos creciendo, que tenemos capacidades y en esta nueva era nadie se puede quedar atrás. Sí, lo que pasa es que tenían como que otras habilidades, entre comillas, que no tenían por acá quienes habitaban en aquel momento. Y entonces ellos hicieron uso, los españoles hicieron uso de esas habilidades para imponerse. Pero oye, la verdad es que viendo en este punto, o sea, me impresionó mucho la parte donde donde los mexicas o los primeros habitantes de México sí tenían escuelas, sí iban, o sea, iba a ir avanzando, era una sociedad que iba a ir creciendo, con defectos y errores grande, como cualquier otra civilización, porque ninguna es perfecto, ninguna religión es perfecta. Ninguna civilización es perfecta. Pero que con el tiempo de repente todas esas cosas que se iban a ir, como quien dice, mejorando con el tiempo, posibles errores que hubiesen tenido, con el tiempo eso se iba a ir mejorando a medida que iban avanzando en la civilización. Bueno, Mundi amigos, a nosotros ha sido un placer ver este video, conocer tantas cosas, tantos detalles que conocíamos, por ejemplo. Por eso los invitamos a que dejen esos comentarios por ahí aclarando todas estas dudas. Los invitamos también a que se suscriban a Mundo M&M y a que dejen ese pulgar arriba con un buen me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos muy pronto en México. Bye, se les quiere.